Hoy quiero analizar el despido de Diana Mondino, la cual funcionaba como canciller de la República de Argentina del presidente Javier Milei desde el diciembre del 2023 a octubre del 2024. Javier Milei realmente tiene los argumentos para su despido o simplemente estamos en presencia justificada desde ese texto de Robert Mitchell, el alemán Robert Mitchell, el cual hace un trabajo de los partidos políticos y la ley de hierro de las oligarquías. Vamos a verlo. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, una organización que ha quedado reducida a lo contemplativo, a ser nada eficaz, una organización que no ha podido con las desigualdades de los estados, la misma institución que está promoviendo la Agenda 2030, donde 200 personas se encargaron de llevar a cabo un proyecto donde no le preguntaron a nadie, totalmente antidemocrático. En esta ONU, desde 1992, se está deliberando, se está refutando categóricamente sobre el levantamiento del embargo comercial, económico y financiero que tiene los Estados Unidos a Cuba. En esta oportunidad, 187 votos a favor que se levante el embargo, 2 en contra y una abstención. Esos 187 votos votó Argentina, la diplomacia argentina, el cual generó el despido de Diana Mondino. Hay que recordar que siempre la diplomacia argentina ha votado a favor de que se levante el embargo a Cuba. Pero en esta oportunidad, el presidente Milei decidió despedirla, ya que el voto de la diplomacia argentina debía estar al lado de los Estados Unidos. Pero Diana Mondino utilizó como argumento y explica por qué votó como votó en un documento fechado del 14 de marzo del 2024 y explica por qué no modificó su voto. Y explica lo siguiente: Argentina se rige por la resolución 24871, promulgado el 5 de septiembre de 1997. Aquí se establece el marco normativo del avance de las leyes extranjeras en el territorio nacional. La norma dispone que serán absolutamente inaplicables y carentes de efecto jurídico las leyes extranjeras que pretendan generar efectos jurídicos extraterritoriales a través de la imposición de un bloqueo jurídico limitando inversiones de un determinado país, con el fin de provocar el cambio de un determinado gobierno o para afectar su derecho de la autodeterminación. Y aquí en esta comunicación ella es muy precisa y resalta que será inaplicable sin efecto jurídico las leyes extranjeras en territorios extraterritoriales. Pareciera que el hecho de retirar a Diana Mondino de su cargo tiene que ver con movimientos intríngulis de la política interna argentina. Y es aquí donde entra la posibilidad que simplemente se esté ejecutando la ley de hierro de la oligarquía, el cual no importa el principio de
la organización o grupo político, si es democrática, ellos a la final tienden a hacer o a resumir acciones en grupos de confianza, en fomentar oligarquías. Pero ¿quién sustituye a Diana Mondino? Pues veamos quién la va a sustituir. Para mí el mejor candidato es Cristina Kirchner. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es quien está llevando las riendas del país, lo está haciendo muy bien. Me ha tocado interactuar con ella en diversas facetas. Me encontré con una persona que escucha, que es entusiasta, que cuando ve buenos proyectos motiva. Sí, Gerardo Walten, el mismo que pudo calificar de manera positiva a Cristina Kirchner. Parece que este diplomático tiene mayor alcance a algunas instituciones de los Estados Unidos. Esto es lo que de alguna manera se puede interpretar, se puede leer de noticias extraoficiales del gobierno argentino. Pero ¿por qué si Diana Mondino es la misma que sacó a Argentina de los BRICS, la misma que ha criticado la agenda globalista, progresista de la ONU 2030, por qué el presidente Javier Milei hace esta valoración de ella? O de, no de ella directamente, pero sí de la diplomacia que ella de alguna manera estaba manejando. Escuchemos a Javier Milei. Y lo otro era mi política internacional. Cuando vos ibas a los actos, había muchas banderas de Israel. Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. Yo te diría, digamos, estoy para echarlos a todos. Además, yo creo que directamente son traidores a la patria. Diana Mondino ingresa a la política a través de ser candidata del Partido Libertad Avanza y una coalición de partidos liderada por Javier Milei. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se explica que luego, con todos estos lazos, Javier Milei pueda calificarla como traidora a la patria? ¿No será más bien que aprovechando esta coyuntura se intenta hacer algo que ya lo tenían premeditado y es realizar una purga dentro de la institución de la Cancillería? Y se estaría sacrificando de alguna manera a esta figura de Diana Mondino. No lo sé. Es un interrogante que de alguna manera me surge. Se puede comprender de alguna manera ideológica que la expectativa de Javier Milei a la hora de la votación, él consideraba que su voto debía estar al lado de Estados Unidos. Eso de alguna manera se puede comprender. Pero hay otros tonos, hay otros colores, hay otro matiz. Y es que de alguna manera también se puede comprender una pequeña contradicción dentro de los valores ideológicos que defiende Javier Milei, ya que uno de los valores filosóficos que él defiende es no restringir las libertades individuales. ¿Es que acaso un embargo no es restringir las libertades individuales? Es que votar a favor que se levante un embargo no es libertario. Sí, yo sé lo que me van a decir, que el embargo está totalmente justificado,
y si realmente está justificado. Y es aquí donde yo quería llegar. Y formulo la pregunta, ¿ha sido útil, ha sido de utilidad el embargo para poder sacar o ultimar la dictadura que se ha establecido en la isla desde 1959 con el nombre de Fidel Castro Ruz? Para entender, revisemos algunos antecedentes. Para 1960, la URSS firmó un convenio con Cuba, el cual se comprometía en comprar el 10% de la cosecha de azúcar y ellos, a cambio, les suministraban petróleo. Pero para 1960 en Cuba estaba establecida las refinerías británicas Shell y estadounidense la Exxon y Texaco. Pero estas refinerías se negaron, se opusieron a hacer la refinación de este petróleo enviado por la URSS. Y es aquí cuando el gobierno cubano, representado por Fidel Castro, expropia estas empresas. Y es cuando Cuba toma la decisión de expropiarla. Y en respuesta, el presidente Eisenhower toma la medida de aplicar un embargo económico a la isla. Antes de la aplicación del embargo, representaban un 73% y eran dirigidas a los Estados Unidos. Las importaciones representaban un 70% y eran también dirigidas a los Estados Unidos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que su primer socio comercial eran los estadounidenses para la fecha. A raíz de ser Estados Unidos el primer socio comercial, se pueden comprender por qué se originó la aplicación del embargo financiero, económico y comercial, ya que la administración de Eisenhower, ya que era presidente del 53 al 61, comprendía que si debilitaba su economía, pudiera significar también debilitar el gobierno de Fidel Castro, tomando en cuenta y en consideración que era su primer socio comercial. Para la fecha, esto era comprensible y se entendía, pero eso fue en 1960. Y el embargo, a través de todos estos años, tuvo varios niveles. Pero hoy, 2024, ¿qué podemos decir? Que todavía la dictadura está establecida. ¿Y qué ha ocurrido con todas esas medidas? Pareciera que nada, simplemente ha fortalecido la dictadura. Dentro de estos niveles del embargo, Estados Unidos promulgaría varias leyes para debilitar la economía al gobierno dictatorial de Fidel Castro. Una de ellas fue una ley promulgada en 1992 con nombre Ley para la Democracia en Cuba o Ley Torricelli, aprobada en 1992 por George Bush padre, el cual consistía en sancionar a aquellas empresas estadounidenses que tuvieran trato con el gobierno cubano. Y la segunda ley llevada a cabo para debilitar la economía cubana fue la Ley de la Libertad, Solidaridad y Democrática, o la Ley Herb-Burton, el cual consistía en endurecer lo que era la Ley Torricelli. Para 1992, ya la dictadura tenía 32 años en el poder y no ocurría nada para debilitar esa dictadura. Ahí se mantenía Fidel Castro en el Palacio de la Revolución, más fuerte, argumentando que todo su problema era consecuencia de todas estas medidas de embargo y sanciones a su país. Y todo este embargo solamente le ha permitido a los Castro la excusa perfecta
para tapar su grande corrupción en la isla y mantener oprimido a toda su gente. Pero llega el 2014 y el presidente Barack Obama, en búsqueda de alguna manera de normalizar esta situación con Cuba, se sienta con Raúl Castro y en la negociación le permite que la embajada cubana vuelva a abrirse en Washington. También permite de que se elimine al gobierno cubano de la lista de los países promotores del terrorismo y también abre puente para facilitar las transacciones comerciales, financieras y económicas entre ambos países. ¿Y qué resultó? Siguió manteniéndose la dictadura en el poder, en el Palacio de la Revolución. Es que no ha permitido, ninguna de las medidas ha permitido que de alguna manera la dictadura castrista se debilite. Luego llega Trump en el 2016 y para el 2017 todo ese convenio, el cual Raúl Castro llevó a cabo con Barack Obama, lo dejó en el pasado y nuevamente surge una medida financieras comerciales más dura todavía. Y aún así, como lo acabo de decir, ninguna medida ha permitido debilitar la dictadura castrista. Han pasado más de 60 años y no se ha alcanzado ninguno de los objetivos establecidos en la administración de Eisenhower. Se ha mantenido la dictadura castrista. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿es necesario que se siga promoviendo o estableciendo una política que no ha sido útil? ¿O cuántos años deben pasar para uno hacer la reflexión y determinar que no han sido efectivas las políticas que se están aplicando contra la dictadura castrista? Inclusive la misma situación en Cuba ha permitido que se replique la misma situación en otros países, en este caso Venezuela. Venezuela no tiene ni embargo ni bloqueo. Y de igual manera, ellos dicen que todo lo que está ocurriendo en el país es culpa del imperio yanqui. Y el pueblo venezolano hoy está sumergido en la pobreza, la precariedad, no puede garantizar las 3 comidas diarias, tiene problemas con el servicio eléctrico, hoy vive en la pobreza y no tiene ni embargo y no tiene ni bloqueo. Simplemente se le ha aplicado sanciones unipersonales, primero que nada, para poder detener el sangramiento de la corrupción, que no se sigan robando, no siga el expolio en Venezuela por parte de la oligarquía chavista. Estados Unidos también ha aplicado sanciones unipersonales porque la oligarquía chavista ha violado los derechos humanos. Y eso también hay que entenderlo. El embargo comercial sostenido en Cuba es el más prolongado en toda la historia, sin dar resultados satisfactorios. Creo que es momento de revisar esa política. Sí, que las medidas están justificadas, por supuesto, contra aquellos que mantienen la opresión y tienen los pueblos de rodillas. Pero también tenemos que revisar que estas medidas solo ha permitido
de que crezcan y se mantengan estos monstruos en estos países. Fíjense en Venezuela, esta narrativa ha permitido de crear falsos superhéroes, porque así se venden, que están luchando contra el imperio, que el imperio no permite la autodeterminación, que el imperio no permite la independencia de los pueblos. Esa es la narrativa. Y a cambio siguen teniendo o manteniendo la política de presos políticos, cárcel disidente, censura, pobreza. Esa es la política que ha mantenido y mantendrá estos socialistas y esta dictadura. Los hechos hablan por sí solos. Y ya para terminar, quisiera acotar lo siguiente. Considero que se está o se mantiene pisando en terreno de doble moral. Porque en la votación, esta última, donde 187 países votaron a favor que se levante el embargo, dentro de esos 187 países, hay países que no tienen intenciones ni buscan de promover el comunismo. Inclusive estos países rechazan el comunismo y las dictaduras y las tiranías. ¿O que vamos a decir que Suiza está a favor del comunismo porque votó en que se levantara el embargo? ¿O es que Singapur está a favor del comunismo porque votó para que se levantara el embargo? Entonces, señalar, como señaló Javier Milei, de que Argentina, en este caso en representación de Diana Mondino, es una traidora a la patria porque votó para que se levantara el embargo, yo considero que eso hay que revisarlo muy bien. Y ojo, yo estoy a favor de que Javier Milei le vaya bien en Argentina, ya que todos los izquierdistas están deseando que le vaya mal para luego decir que esa filosofía no funciona. Yo apuesto que a Javier Milei le vaya bien y le está yendo bien. Ahí podemos revisar los números en economía y en 10 meses está logrando algo que ni en sueño lo lograría estos socialistas mediocres, resentidos. Pero no me quiero desviar. Estados Unidos, cuando mantiene este embargo a Cuba y sigue teniendo como socio comercial de alguna manera China, estamos hablando de una hipocresía. En lo social, China son comunistas. Tienen también una dictadura. En lo social. En lo económico es otra historia. Porque ellos mismos se han dado cuenta que en lo económico la única manera de poder salir de la pobreza es con la filosofía capitalista, que es lo que todavía estos izquierdistas, socialistas no entienden. Pero es que hipotéticamente usted mañana le dice al gobierno cubano que ya no tiene embargo, hipócritamente y cínicamente van a salir con una narrativa de que no, ustedes lo que quieren es comprarnos, porque son así, son cínicos, mentirosos, corruptos y que simplemente quieren tener un pueblo oprimido para ellos mantenerse con todos los privilegios que le da el poder. Las medidas que se deben llevar a cabo para realmente terminar con esta dictadura, que simplemente lo que hacen es permitir es que se reproduzca la pobreza y las humillaciones, es que se debe cambiar el tablero o
la mesa donde está el tablero. La medida hay que cambiarla. La medida tiene que ser otra para que los resultados realmente sean otros.